Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión, aquí en el 94.9 de FM. Y bueno, este lunes vamos a platicar de un tema sumamente necesario. Vamos a conocer sobre la red de bancos de alimentos de México y su importancia, y bueno, vamos a estar platicando con una invitada súper especial, pero antes invitarte a que nos escuches a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en formato de podcast en Spotify y YouTube, y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión para que escuches este y episodios anteriores. Además vamos a tener nuestras secciones acostumbradas, el Tecnotip y el cuento de la semana, y por supuesto tendremos muchas cosas más interesantes para ti. No le cambies, y ahora sí, sin más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista, y de verdad que me da mucho gusto darle la bienvenida a la licenciada Karen González. Ella, pues te la presento, es la Coordinadora Nacional de Alianzas Estratégicas y Colectas en Especie de la Red de Bancos de Alimentos. Licenciada, buenas tardes, bienvenida a su casa Radio Imer. Muchas gracias por el espacio. Qué acogedor, Lucía, muchísimas gracias. No, pues a nosotros nos encanta poder platicar de este tema, y en ocasiones es que es muy desconocida esta red de bancos y no sabemos ni cómo ni a qué se dedica. Entonces, licenciada, por favor, compártanos qué es la red de bancos de alimentos y cómo funcionan en México. Sí, fíjate, el siguiente año, algo que decías de que no mucha gente conoce, pero ya el siguiente año les comparto que cumplimos 30 años. Creo que se dicen fácil, pero han sido años de altas, bajas, de todo un poco. Pero te platico un poquito de quiénes somos. Somos una organización socioambiental, somos una organización de la sociedad civil, que nos dedicamos a rescatar alimento a lo largo de toda cadena de valor para dar una solución sostenible y responsable, rescatando estos excedentes de la cadena de suministro para evitar o mejorar la inseguridad alimentaria y el cambio climático en nuestro país. Es una labor muy necesaria, licenciada, y pues sí, muchas veces en lugares o en otras instancias se acostumbran a tener alimentos de más, y pues algunos dicen, no, pues ¿para qué? Y los tiran, ¿no? Entonces aquí vamos a estar platicando un poquito de esto y la inseguridad alimentaria. Creo que pues no ha ido, no sé, ya ahorita nos contará, pero iremos platicando si ha ido creciendo o no, porque también es importante conocer estos datos. Pero, licenciada, ¿cuál es la historia y la evolución de la red de bancos de alimentos? Uy, eso es una excelente pregunta. Como contexto, el primer banco de alimentos en todo el mundo fue fundado en 1967 en Estados Unidos, y entre los 80s y 90s se fueron creando varios bancos de alimentos acá en México. La Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, o Red Bamex, que somos nosotros, nace en 1995. Entonces, como les decía, el siguiente año cumplimos 30 años,
que durante estos 30 años también nos volvimos cofundadores de la Red Global de Bancos de Alimentos, creamos esta marca que muchos de ustedes, o si no han visto, los invitamos a conocer nuestra página, como es la Red Bamex. También tuvimos nuestro centro de acopio y distribución que está en Tepeji del Río Hidalgo, donde concentramos las donaciones. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, ahí buscamos concentrar o nos apoyamos de los bancos al alrededor. Pero sí, todos estos años la verdad es que se han unido más bancos de alimentos a la red, y estamos súper orgullosos de que cada uno de nuestros bancos se desarrolle y que más puedan unirse a esta gran red que compartimos grandes experiencias, desafíos, de cómo es que yo ya pasé por esto. Te comparto un poquito de qué es lo que viví para que tú no pases por eso, y pues sí, compartir de acciones del sur al norte y viceversa. Es una actividad muy completa la que realizan, licenciada, y más ahorita, como estamos viendo que los huracanes y todo esto en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, entonces podemos ver que esta red es necesaria y fundamental para la supervivencia de la población en nuestro país, y sobre todo que tengan algo que llevarse a la boca, porque pues en estas circunstancias muchos se quedan sin empleo, en otros se quedan sin dinero, sin casa, o sea, es una gran circunstancia que lleva a son muchos los factores, y entonces pues un poco difícil, pero ¿qué problema social busca resolver la red de banco de alimentos, licenciada? Justo, como les decía, o incluso pues inseguridad alimentaria, muchos dicen que es inseguridad alimentaria, Karen, Dios mío. Pues de este lado se entiende que es inseguridad alimentaria cuando no se tiene el acceso a una alimentación, a una nutrición suficiente, nutritiva, saludable y demás. Y pueden ser por diferentes factores. Puede ser por ingresos económicos, que no tienen los ingresos para comprar el alimento. Luego también la distancia, de que tienen que tomar varios tramos de transporte para poder comprar algún tipo de producto, o en su localidad solo hay ciertos tipos de productos. Todos tenemos, creo que, una tiendita de conveniencia, pero sí, seamos honestos, si todos consumiéramos lo de una tiendita de conveniencia, sigue siendo alimento, pero la idea de la nutrición es que sea variada en ese sentido. O de igual forma, luego escuchamos que pues también vivimos con la abuelita, con el primo, el sobrino, alguien más, y nos tenemos que dividir un poquito la comida, entonces no es suficiente. O incluso también hay veces que escuchamos estas 3 comidas principales. Hay quienes no saben si van a poder cubrir estas 3 comidas principales, repito, o van a poder ser suficiente, porque se les da prioridad, sí, a los más pequeños, a alguien que va a trabajar porque necesita rendir estas jornadas de trabajo, si alguien está enfermo, luego los abuelitos. Y hay veces que mucha gente de estas personas se pueden llegar a no comer, o repito, o no que no sea suficiente. Básicamente eso es por un lado. Y también el desperdicio de alimento, les comparto que también es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces también tiene un impacto directamente en nuestro medio ambiente, y buscamos reducir esa parte por medio del rescate de alimento, y al final el alimento que rescatamos es apto para el consumo humano. Todos los que estamos, tanto tú como yo y los que nos están escuchando, podríamos consumirlo sin ningún problema, solo que hay veces que por su apariencia, de que buscamos el jitomate perfecto, rojito, hasta le podemos poner casi el color Pantone,
nos vamos mucho con eso, pero pues puede que el jitomate esté un poquito aguadito, al final lo vamos a hacer salsa, lo vamos a incluir en una sopa o podemos innovar nuevas recetas, pero todos podríamos consumirlo, o que una zanahoria tiene un bracito y demás, 100% aprovechable. Esa labor me encanta, digo, están abarcando muchas situaciones de la vida cotidiana como el cambio climático y aquí pues una observación, ¿no? O sea, hay mucha gente que acostumbra en restaurantes a desperdiciar la comida o piden algo y ya no se lo comen y hay que cuidar ahora sí, el no desperdiciar porque no mucha gente tiene esa facilidad de, sí voy y compro y ya lo tiro, ¿no? Si no me gusta. Entonces también esa es una cultura del consumo de alimentos responsable y que no estemos generando contaminación, pero también pues si no hubiera también estos factores de desperdicio, pues también hay gente que no tendría esa oportunidad de llevarse algo a la boca, ¿no? Y sobre todo que pues el desempleo, la canasta básica que también está aumentando de precio, o sea, son muchos los que dificultan a veces el encontrar un alimento adecuado para todos los miembros de una familia Totalmente. Extensa, ¿no, licenciada? Sí, creo que en ese sentido también es hacernos un poquito más conscientes, como dices, de que vamos a un restaurante, creo que, o si son como yo, no lo sé, se han preguntado qué pasa con eso con la crema de elote o el arroz que quedó en un restaurante, sí, qué pasó con todo eso que no se consumió, que no llegó a los comensales, a nuestros platos. También en la red de bancos de alimentos contamos con programas, con proyectos para evitar en este sentido el que se desechen los alimentos. En ese sentido, repito, tenemos un programa que se llama Al Rescate, que se dedica a rescatar alimento preparado. Pues también tiene que ser un cuidado súper minucioso porque un mal manejo de este tipo de producto que ya está listo para que nos lo comamos, pues nos podemos enfermar. Hasta la fecha no tenemos ningún problema, pero hace el rescate en restaurantes, en hoteles, en comedores corporativos, en otros comedores, en eventos, que al final se rescata el alimento y se puede llegar a entregar a una casa hogar, a una casa de abuelitos, a centros de rehabilitación, donde se va a aprovechar el alimento. Y repito, también otra vez es hacernos conscientes de que si vamos a un restaurante y sabemos que no vamos a comernos el pan, pues le decimos a los que nos están ayudando a servir, los meseros, ¿sabes qué? No me voy a comer el pan, por favor llévatelo, pues porque sabemos que una vez que sale de cocina ya es complejo el que no se pueda reutilizar y demás, entonces se desecha. Sí. O también preguntar, no sé, preguntar qué trae de guarnición, porque hay veces que no pensamos en esas cosas de no me voy a comer los frijolitos o no quiero el guacamole, algo así, pero imagínate, si tú y yo y más personas no nos lo comemos, vamos sumando y sumando esa cantidad de que no se va a consumir. Sí, el otro día yo escuchaba que hay restaurantes de comida rápida que también generan también comida que ya no se vendió, o que de un famosísimo restaurante de donitas, ¿no? Que tiraban un montón de ese producto a la basura y pues digo, wow, o sea, ¿qué repercusión tiene el que nosotros, por ejemplo, hagamos un pedido y no nos lo comamos o que hagamos el pedido por broma? Porque también eso se ha visto en redes sociales de que, hicieron pedido de 20 donas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y eso qué? O sea, el comerciante pues a veces ya no tiene ni cómo venderlo, ni a quién repartirlo. Entonces creo que es importante todas estas acciones y debemos tomar en cuenta estas situaciones. Y licenciada, ¿cuántas personas se benefician actualmente de la red de banco de alimentos? Sí, mira, para darles también un panorama, más de 40 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria. Más o menos para que se den una idea, 1 de cada 3 mexicanos, ¿no? Actualmente la red de banco de alimentos atiende a más de 2.4 millones de personas. Estos pueden ser tanto en instituciones como en comunidades de diferentes edades, niños, adultos, personas mayores e incluso nosotros le decimos personas flotantes, pero pues también sabemos que
pues estamos en un país donde muchos están buscando mejores o más oportunidades al norte del país o se están moviendo mucho para acá para buscar mejores oportunidades. Entonces la migración también apoyamos, tenemos bancos que apoyan en ese sentido a estas personas que van de paso en este camino. Pero sí, son estas más de 2.4 millones de personas a las que atendemos. Más o menos 52% son mujeres y el resto son hombres, pero buscamos por medio también de nuestros programas y proyectos que puedan desarrollarse. No solo es entregar el alimento, sino que también puedan salir adelante, que puedan conseguir un trabajo, porque como mencionabas, hay algunos que se quedaron sin trabajo o no tienen las herramientas o el conocimiento para conseguir un trabajo. Nosotros les brindamos esas herramientas, cómo pueden aprovechar lo que se les entrega en sus paquetes de alimentos, a los niños que tenemos mochilas saludables para que no sé qué, si nos pasa a nosotros de si nos vamos a trabajar o nos vamos a la escuela con hambre, creo que no rendimos igual. Lo mismo pasa con los más pequeños, no nos podemos concentrar, no podemos rendir en la escuela y entonces hay veces que nos vemos complejos como es que siento que no soy bueno para la escuela, pero es que justo tenemos la panza vacía, entonces no podemos conectar bien las ideas y pues nos va un poquito mal por lo mismo. Entonces preferimos dejar la escuela y no, buscamos que sigan en la escuela, que el alimento no sea un impedimento para nuestros beneficiarios. Entonces buscamos asegurar esa parte. Sí, licenciada, y es muy importante la labor, increíble y sí, los estudiantes en ocasiones pues no rinden, ¿no? En las escuelas como lo comentó y es importante que los padres de familia conozcan, los maestros también tengan este panorama muy conocido para que en su momento pues también sepan o puedan acercarse a estos lugares tan increíbles y puedan apoyar a muchas personas. Pero licenciada, aquí también una pregunta muy importante: ¿qué tipo de alimentos se recolectan y distribuyen en los bancos de alimentos? Híjoles, es una excelente pregunta, Lucía. Como les decía, rescatamos alimento a lo largo de toda la cadena de valor. Creo que, más bien estoy segura, somos un país en el campo mexicano que tenemos esa fortuna de hasta de ser importadores de lo que cosechamos. Desgraciadamente hay muchísima oportunidad de rescate porque hay desperdicio en el campo. También por esta parte de conciencia que nosotros como consumidores pedimos que sea esta zanahoria perfecta o el jitomate o tomate en otras partes del país que le dicen, que sea perfecta, que buscamos esas características de los productos, entonces ahí empieza la selección o que el plátano ya se le empezó a hacer manchitas, que por el clima o algo demás, entonces empieza esa selección. También centrales de abasto, acá en México, pues tenemos una de las centrales más abastos más grandes a nivel Latinoamérica y donde tenemos 3 bancos de alimentos dentro de la central de abasto que para hacer el rescate y también distribuirlo. También de la industria alimentaria y puede ser por muchos factores. Puede ser desde porque hubo un cambio de presentación, con el nuevo etiquetado se tuvieron que reformular productos, también porque hubo un rechazo, por ejemplo, el producto es etiquetado como libre de gluten, pero se contaminó, entonces ya no puede ser libre de gluten, y entonces se desaprovecha, nosotros lo rescatamos. Y algo que también llega a pasar, y también aprovecho para recomendar, no vayamos al súper con hambre, porque creo que queremos agarrar todo lo que pase enfrente de nosotros, e incluso hay veces que ni llega a la caja porque queríamos comernos y solo nos comimos unas 2, 3 papitas, otras galletitas y demás, pero también rescatamos en el sector de autoservicio, aduanas y como te comentaba, hoteles y restaurantes.
Ok, pues sí, es una amplia gama de lugares donde recolectan estos alimentos y sí, eso sí, quítense esa costumbre de abrir los productos. De hecho, hubo un tiempo, ¿no? En que las mismas tiendas de autoservicio decían, no, evite consumir alimentos antes de pagarlo. Y sí, pues es que, pues tienen razón porque una, no se desperdicia y dos, pues también no es correcto si no se ha pagado. Entonces, es una situación muy compleja. Pero, ¿cómo la red de bancos de alimentos, licenciada, ayuda a reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria? Fíjate que justo en este sentido, como por medio de estos programas, como te compartía, buscamos que se desarrollen nuestros beneficiarios. Específicamente tenemos este programa, estamos en este piloto, por así decirlo, que es Alimento del Futuro, traído desde uno de nuestros bancos en Banco de Puebla, donde buscamos que nuestros mismos beneficiarios puedan, repito, desarrollarse sus habilidades e incluso puedan conseguir trabajo con alguno de nuestros aliados, ya que sí, nuestros aliados son las alianzas que nos permiten llegar a quienes más nos necesitan por medio de sus donaciones, tanto en especie como en económico, y podamos brindarles estas herramientas, seguir con el rescate de alimentos para nuestros beneficiarios y poder seguir que salgan adelante estos beneficiarios. Una vez que salgan adelante, podernos enfocar en otras comunidades, en otras familias, para que también puedan seguir saliendo adelante. Como también te decía al inicio, son más de 40 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria. Actualmente estamos atendiendo a más de 2.4 millones. Se dice también muy fácil, pero no, en ese sentido buscamos también ampliar la ayuda para llegar y reducir la inseguridad alimentaria en nuestro país, porque hay suficiente alimento. 30 millones de toneladas de alimento en nuestro país se pierden o se desperdician. Entonces, es saberlo distribuir, hay que aprovecharlo, repito, también como consumidores, cambiarnos ese chip de que no estén perfectas, de volvernos unos expertos en innovar recetas, que también hicimos un estudio en los hogares, que desgraciadamente es donde más se desperdicia, ver qué es lo que tenemos en casa, hacer una planeación de qué tenemos en casa, ver las fechas de caducidad y así no comprar de más, sino comprar lo necesario para nuestra semana, o si compran de manera mensual, que no se desperdicie en ese sentido. Ok, licenciada, sí, o sea, yo me estoy sorprendiendo con estas cifras que está dando porque pareciera muy poquito y pareciera que en las casas es donde más se cuidan las cosas, pero ya estoy viendo que no. Entonces, amigos de Una Mirada hacia la Inclusión, gente que nos escucha en México, en Guatemala, en nuestro podcast, no desperdicien la comida, por favor. Creo que eso lo deberíamos aprender desde que somos chiquitos, porque también eso pasa, que luego los papás malacostumbran a los niños, no, ya no quieres, ya no te lo comas, mejor tíralo a la basura, ¿no? Entonces es esa mala costumbre que se tiene, ¿no? Sí, tocas un punto muy, muy importante. Digo, dentro de la red de bancos de alimentos somos 59 bancos de alimentos en 30 estados de la República, 30 de 32. Y uno de nuestros 59 bancos de alimentos, que es prácticamente nuevo este año, lo abrimos, y es un proyecto que nos emocionaba muchísimo y nos encanta compartirlo, es que contamos con Bamex, Kitsania, que está en Plaza Cuicuilco. Para aquellos que no conocen qué es Kitsania, es un centro donde los más pequeños pueden jugar a ser adultos. El objetivo de Bamex Kitsania es que conozcan la problemática que hay, que se desperdicia el alimento en nuestro país, que hay suficiente, pero que depende de uno, y invitar a los más pequeños a que puedan ser parte de la solución, que desde casa puedan sensibilizarse y que conozcan que hay formas de aprovechar el alimento. Entonces sí, desde los más pequeños, que al final es el futuro
de todos nosotros que puedan ir cambiando esta narrativa, estos datos que nos impactan a todos, no solo a ti, Lucía, que podamos ir disminuyendo y que quién mejor que los más jóvenes nos puedan ayudar a ir revertiendo estos números. Claro, debemos de comenzar por las infancias y bueno, pues nos vamos a una pausa, nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canam, pero vamos a seguir platicando de este tema tan importante, tan reflexivo como es la red de bancos de alimentos. No le cambies. Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de un buen libro. Una mirada hacia la inclusión trae para ti Entre Letras. La princesa busca marido, Jorge Bucay. Había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase verdaderamente. Para ello puso una condición: elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día. Se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real, pero claro, al primer frío la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Cuando entró diciembre, empezaron de nuevo los fríos y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado en esa pared y a ese muro, esperando pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba, empezó a mirarlo, pensando que quizá ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le había dicho al rey: «Padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento y que por fin vas a tener nietos. Este es el hombre que de verdad me quiere». El rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo, la ceremonia, el banquete, e incluso le hizo saber al joven, a través de la guardia, que el 1 de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba preparado. El pueblo estaba contento. Todo el mundo esperaba ansiosamente el 1 de enero. El 31 de diciembre, el día después de haber pasado las 364 noches y los 365 días allí, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y ésta le dijo: «Hijo, ¿querías tanto a la princesa? Estuviste allí 364 noches, 365 días y al último día te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más?» Y el hijo contestó: «¿Sabes, madre? Me enteré que me había visto. Me enteré que me había elegido. Me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo. Y a pesar de eso no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no me evitó una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte ni una sola noche de sufrimiento no merece de mi amor. ¿Verdad, madre?» La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el Tecnotip. ¿Imaginas un mundo donde la ceguera no sea un obstáculo? Pues ese mundo podría estar más cerca, gracias a la tecnología. Hoy hablaremos de Neuralink, el ambicioso proyecto de Elon Musk que busca revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo, especialmente para quienes han perdido la vista.
Neuralink está desarrollando un implante cerebral que podría permitir a las personas ciegas recuperar parte de su visión. Este dispositivo, llamado Blind Sight, funciona conectando directamente el cerebro a una computadora. Al procesar información visual y enviarla directamente al cerebro, se podría restaurar la capacidad de ver, incluso en personas que han perdido los ojos o el nervio óptico. Las posibilidades de esta tecnología son inmensas. Personas que nacieron ciegas podrían experimentar la luz y los colores por primera vez. Aquellos que perdieron la vista por enfermedades o accidentes podrían recuperar su independencia. Sin embargo, es importante recordar que Neuralink aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Si bien los resultados iniciales son prometedores, todavía hay muchos desafíos por superar antes de que este dispositivo esté disponible para el público en general. Neuralink representa un gran avance en el campo de la neurotecnología y nos acerca a un futuro donde la tecnología pueda mejorar significativamente la calidad de vida de millones de personas. Continuamos aquí en nuestro segundo bloque de tu programa, Una mirada hacia la inclusión, platicando sobre la red de bancos de alimentos de México. Estamos con la coordinadora de distribución y alianza, de los alimentos aquí, con la licenciada Karen González. Y fuera del aire me estaba comentando un dato que yo casi me desmayo y yo dije, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y ni siquiera nos damos cuenta. Nos compartía, licenciada, una cifra del año pasado. De verdad, díganosla para que nuestra gente conozca pues cuántos alimentos se desperdician en nuestro país y cómo le hicieron el año pasado. Sí, la verdad son cifras fuertes. Les decía a Lucía que 172,000 toneladas, son toneladas, oigan, no son kilos. 172,000 toneladas fue el alimento que logramos rescatar el año pasado. Gracias a nuestros bancos de alimentos logramos distribuirlo y entregarlo tanto a estas comunidades e instituciones a las que atendemos. Cabe mencionar también que aunque somos un banco de alimentos, también dentro de los paquetes de alimentos entregamos artículos de higiene personal. Sabemos que muchas veces el artículo de limpieza pues trae una fecha de caducidad, pero pues sabemos que lo podemos utilizar. Sale del mercado porque no puede estar en los anaqueles por fechas de caducidades, pero podemos fácilmente limpiar el piso y creemos que también que parte del aseo personal de nuestro hogar es parte de nuestra salud, entonces también entregamos estos tipos de artículos entre ropa, calzado, muebles para fortalecer a nuestras instituciones, materiales de curación o infinidad de otros tipos de alimentos, obviamente también recursos económicos para que nuestros bancos de alimentos puedan mejorar sus instalaciones y que el manejo de los alimentos que estamos rescatando se mantengan en buen estado, para conseguir tener paneles solares para los bancos de alimentos, porque también estamos en esa parte de medio ambiente, buscamos también estas energías más amigables y que sean un apoyo para los bancos. Magnífico, licenciada. Pues un gran trabajo y también pues un gran trabajo de coordinación, de distribución, toda esta logística, ¿no? Que implica pues el ir distribuyendo a quienes más lo necesitan y a grupos vulnerables, que también pues es uno de los grupos pues más extensos de nuestro país, y sobre todo que también pues nosotros estamos haciendo conciencia por la inclusión y difundiendo estas cosas que parecía que no tienen que ver, pero tienen mucho que ver porque ayudan a quienes más lo necesitan. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la red de bancos de alimentos, licenciada? Híjole, y en ese sentido, creo que acá en México, pues tenemos desgraciadamente como que la idea de la incertidumbre de qué pasa con las donaciones. Tengan la certeza que con la red de banco de alimentos haya una trazabilidad, sabemos dónde están las donaciones, que la ayuda realmente llega a quien la necesita.
pues hay algunos que, como decías al inicio también, no nos conocen o quieren ayudar, pero no saben cómo, ni con quién, cómo empezar o algo así. Nosotros con muchísimo gusto los podemos apoyar. Tenemos proyectos como, pero también está del otro lado, ahí cabe mencionar, no, es que Karen, yo no soy de la industria de alimentos, pero yo quiero ayudar. Tenemos proyectos también como son las colectas de alimentos en donde invitamos a las empresas, a los colaboradores a que se sumen con alimento básico para los bancos de alimentos, que es alimento no perecedero, porque también cabe mencionar que aunque recibimos donaciones por parte de la industria alimentaria, buscamos entregar que nuestros paquetes, sean balanceados, porque rescatamos de todo tipo de producto, incluyendo fruta y verdura, pero buscamos que vengan de todos los grupos de alimentos, es decir, de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Sin embargo, no, pues por la naturaleza de lo no perecedero, porque tienen una larga vida en anaquel, es compleja la donación. Y en cada paquete de alimentos buscamos que se entreguen arroz, frijol, enlatados y aceite, enlatados como atún, por ejemplo. Y a raíz de la dificultad que hay en la donación de alimento no perecedero, nace el proyecto de colectas de alimento justo. Esta semana, el 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación, en donde durante todo octubre invitamos a todas las empresas, a todo el público, a que se acerquen a los bancos de alimentos, a que puedan hacer una actividad de colecta, un voluntariado para que conozcan cómo es que funciona un banco de alimentos, que conozcan alguna comunidad a las que atendemos y que tengan la certeza y vean que se está haciendo algo, e invitarlos a que formen parte también de la solución. Y también si les interesa formar parte de algún programa, proyecto, con muchísimo gusto podemos ver de qué forma podemos trabajar en conjunto. Y si no, también se pueden sumar a esta campaña que es por el Día Mundial de la Alimentación. Nosotros le llamamos Alimenta. De hecho, vamos a estar los siguientes fines de semana fuera de algunas tiendas de Sam's Club para que se acerquen. En algunos estados vamos también a estar en H-E-B, otros en Casa Ley. Entonces, para que se acerquen, los invitamos a donar alimento básico, para que al final esto se van a armar paquetes, se van a incluir, estos alimentos que, repito, son básicos. Quien no come su arrocito, sus frijolitos, le pone aceite, y que sigue siendo, es básico nuestra canasta básica acá como mexicanos, y buscamos garantizar que nuestros beneficiarios puedan salir adelante de esta inseguridad alimentaria. Sí, licenciada. Y pues hay que sumarnos. ¿Y cómo nos acercamos con ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, seguramente esa es la pregunta del millón que se han de estar haciendo nuestro auditorio. Sí, tenemos nuestra página que es bamx.org.mx, o en nuestras redes sociales tenemos Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Ahí nos pueden buscar, se pueden acercar con nosotros para cualquier información, repito, para hacer una donación en especie, en económico, para hacer un voluntariado, una colecta. Será un gusto tenerlos. Tienen 59 casas abiertas, en donde estamos seguros que les va a encantar y se van a enamorar igual que nosotros de esta gran causa. Claro, todos como sociedad debemos participar, debemos apoyar con lo más mínimo, con lo que tenemos ahí en la casa, pero que esté en buen estado. Entonces hay que apoyar y colaborar para poder también solventar las necesidades de otras personas que ya vimos que son un montón, a las que se apoyan, y más en estas circunstancias climáticas que nos está tocando vivir en el país, y otros desastres que se han venido, ¿no? Entonces, pues esta es la invitación, y por eso estamos platicando con la licenciada Karen, porque tenemos que reflexionar cuál es nuestro papel como sociedad también en este sentido, ¿no? Pero, licenciada,
¿Cómo se aumenta la eficiencia y la eficacia en la distribución y la recolección de los bancos de alimentos? Sí, justo también como te compartía, gracias a nuestros aliados, que ellos nos son gran apoyo, y sin ellos y sin ustedes que nos hacen estas donaciones, en este caso en las donaciones económicas, buscamos, y es algo muy importante, que los bancos de alimentos cuenten con vehículos propios para poder hacer el acopio del alimento. Es decir, si tú nos dices que tengo X producto, X cantidad, y que todavía no se caduca, pero que ya queda una fecha corta para caducar, ya como consumidores, volvemos a ese ejemplo, es más difícil que aceptemos algo que está próximo a caducar, pero está en perfecto estado. Nosotros vamos por el producto. Estos vehículos nos permiten ir a rescatar el producto, y no solo ir a rescatar el alimento, sino también que estas unidades, como les decía también al inicio, parte de la inseguridad alimentaria es el acceso. Una de ellas puede ser la distancia, o porque no tienen un lugar en donde obtener alimento variado, por así decirlo. Entonces también los bancos de alimentos buscan entregar los paquetes de alimentos a estas comunidades beneficiadas, o bien también ahí tenemos el formato de que nuestros beneficiarios van directamente al banco de alimentos para que se les entregue su paquete. Pero básicamente es eso, la flotilla vehicular, la parte de logística, y que la verdad sin el equipo de logística creo que nos volveríamos súper locos, pero gracias a todo esta cadena de tanto los bancos como los operadores, como los de almacén que reciben y demás, nos apoyan en ese sentido para hacer el rescate y distribuirlo. Es un gran trabajo y un gran esfuerzo que hacen la red de bancos de alimentos para llevar estos alimentos a quienes más lo necesitan, y qué interesante es conocer toda esta labor, y hoy nos vamos a llevar un gran aprendizaje, y también vamos a saber cómo acercarnos a ellos para poder seguir contribuyendo con más, ¿no? Pero, ¿qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión y promoción de la red de bancos de alimentos? Híjole, tiene todo el sentido. Sí, creo que sin el equipo de TI, algo que también es nuestro fuerte en la parte de trazabilidad es que contamos con una plataforma en donde ahí, regresando, el equipo de logística registra cuánto es la cantidad de donación a la que vamos a recibir, porque pues tenemos bancos chiquitos, medianos y grandes. Buscamos que la donación que se va a entregar sea la que el banco puede cubrir, es decir, que no sobrepase de sus capacidades del banco, pero tampoco que le quede corta, por así decirlo, que sea la cantidad para atender a sus beneficiarios. Esta plataforma nos ayuda a hacer esa parte, o también la asignación para que todos los bancos puedan recibir de manera equitativa, o incluso ahí también registramos las poblaciones a las que atendemos, de cuántas familias. Esto que les compartía de los datos con los que contamos lo tenemos gracias a nuestra plataforma, de que atendemos a 2,000 instituciones, 6,000 comunidades, más de 500,000 niños. Esta plataforma es la que nos permite visualizar esta información. También tenemos desde tipo de producto, cuánto fue cereales, cuánto es abarrote, cuánto es fruta y verdura. Ahí concentramos todo. Entonces, sin la plataforma, sin estos datos, creo que, y como los datos que les compartimos, creo que al tener estos datos, se puede decir que nos hace establecer una meta, nos da una idea de qué es con lo que se cuenta, y qué estrategia podemos hacer para una planeación para llegar a nuestro objetivo. Por supuesto, y hablando de los objetivos, licenciada, ¿a qué objetivos pretende llegar la red de bancos de alimentos en un futuro no muy lejano?
no muy lejano, híjole, pues justo tenemos para 2028, ya decimos, en la mañana estaba platicando con alguien, ¿en qué momento? Ya estamos en octubre, se pasó de volada Sí. todo este año, entonces yo diría que está a la vuelta de la esquina 2028. Buscamos recuperar 360,000 toneladas de alimento y duplicar nuestros beneficiarios, es decir, atender a 5 millones de mexicanos que viven en inseguridad alimentaria. Y por ende también esto sería mitigar los gases de efecto invernadero que ese alimento, al no destruirse, se evitarían. Más o menos serían unas más de 400,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y por ende también necesitamos donaciones por parte de inversión social, económica, para fortalecer a nuestros bancos de alimentos y llegar a estas 5,000 millones de mexicanos que nos necesitan. Y lo van a lograr, y sí, ya está a la vuelta de la esquina 2028, pues ya vamos a llegar a 2025, pues si pareciera que apenas dijimos Feliz Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes y todo ya se pasó volando. Sí, caray. Pero vamos, a pasos agigantados en el transcurso del tiempo. Pero para finalizar, licenciada, pues le agradecemos la entrevista, pero también quisiera que nos compartiera o nos transmitiera algún mensaje para nuestro auditorio de Radio Imer sobre la importancia de la red de banco de alimentos. Les compartiría que se acerquen, que conozcan un poquito ya tenemos los datos, pero también invitarlos a que se acerquen a los bancos de alimentos, que conozcan un banco de alimentos, cómo es que podemos ayudar, ser parte de la solución. Volvernos más conscientes, como les compartía también, gran parte del desperdicio de alimentos se hace desde casa. Entonces, tenemos un programa que se llama Pacto por la Comida, en donde ahí tiene sus redes sociales, lo pueden encontrar así como Pacto por la Comida, en donde se comparten tips antidesperdicio, que se puede decir esa que les decía de no ir al súper con hambre, volvernos expertos en innovar recetas con lo que tenemos, volvernos los mejores amigos del congelador. ¿Por qué no también distribuir algo que en los restaurantes? ¿Por qué no llevárnoslo a casa y podemos comer algo rico? Podemos hacer una ensalada, repito, hacer otra receta innovadora que incluso se puede volver nuestra receta favorita. Infinidad de tips que pueden encontrar ahí, y sí, básicamente es eso, sería acercarse a los bancos de alimentos. Toda ayuda suma, ya sea con una plática de sensibilización, con alguna plática. También recibimos practicantes de servicio social para que también conozcan un poco esta parte de la causa y puedan desarrollar sus habilidades también. Recibimos capacidades, asesorías. Ahora sí que todo es bienvenido. Aquí tienen a sus oficinas de Servicio Nacional. Somos este contacto entre los bancos y las empresas, y pues estamos muy emocionados de que se acerquen con nosotros, y pues creo que la ayuda, si nos unimos, la meta es difícil, pero juntos lo podemos lograr. Así es, licenciada. Por muy pequeño que sea nuestro granito de arena, nuestra contribución, pero estaremos logrando que estos objetivos se cumplan, que esta misión que tiene la red de bancos de alimentos se lleve a cabo para pues beneficio de los mexicanos y también pues de la gente que está en instituciones y en lugares de rehabilitación, de cuidado y muchas cosas más. Licenciada, le agradecemos mucho su tiempo, su participación aquí en Radio Imer, y pues algo más que nos quiera decir. Pues compartirles que somos los bancos de alimentos. No, perdón, otra vez. ¿Qué? Compartirles que somos los bancos que alimentan a México, y también que en México la comida no se tira. Muchas gracias.
Al contrario, licenciada, reciba un fuerte abrazo y bueno, como yo siempre digo, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, no le cambies y ya te quedas con lo mejor de la barra programática del 94.9 de FM y el próximo lunes te invito a que me acompañes a seguir dando una mirada hacia la inclusión. Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.